buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Y seguimos con más estudios científicos. Revista de Estudios de Juegos de Azar, acceso abierto en 2023. ¿A quién no le pido que juegue a mi lotería? Es lo que se plantean Polak y sus colegas de la Universidad de Cracovia, en Polonia. El artículo investiga la ilusión de control en los juegos de azar, como un intento de ejercer el control asignándoselo a otros que se perciben como más capaces o en definitiva más suertudos o más afortunados. Y es que no es descabellado decir que comúnmente muchas personas acuden a una determinada administración porque piensan que van a tener más suerte, o como que la persona que hay al otro lado de la administración va a ser más suertuda o menos gafe. Y en este caso, no solo en qué administración se va a comprar, sino la persona a la que se le encarga que te compre el boleto porque se cree que va a tener más suerte y va a conseguir mejor premio. Y esto se sigue haciendo a día de hoy exageradamente, a mi modo de entender. Solo hay que fijarse en las colas de determinadas administraciones. Pues bien, siguiendo las investigaciones de Wall y Engle, que mostraron la preferencia de los participantes por pedir a otros afortunados que jugaran a la lotería en lugar de hacerlo ellos mismos, incluyeron apoderados con cualidades positivas y negativas en la influencia de esta buena y mala suerte. Realizaron 3 experimentos, con un total de 249 participantes, y probaron la elección que tenían estos participantes entre los intermediarios, a los que se les enviaba para obtener el número de lotería, y un generador de números aleatorios de lotería. Como resultados, observaron ilusiones consistentes de control preventivo, es decir, evitaban intermediarios con cualidades estrictamente negativas. Pero también evitaban aquellos intermediarios que, aunque tuvieran comunión positiva si la agencia era negativa, tampoco querían esos intermediarios para que fueran a sellar el boleto, digamos. Es como que no arriesgaban a que jugaran con su suerte. En conclusión, cualquier atisbo de que alguien no nos va a traer suerte, que va a ser gafe o lo que queráis, nos mantiene en esa superstición que nos impide delegar, incluso en el azar. En un curioso libro titulado Asesoramiento a bebedores problemáticos de enero de 2023, nos encontramos un capítulo del libro que trata sobre la influencia de los acontecimientos vitales. Lo firma Sidel Moira, de la Open University del Reino Unido. El término acontecimientos vitales se ha insertado tan firmemente en nuestro vocabulario que apenas nos detenemos a pensar qué significa, o por qué ha cobrado tanta importancia en los últimos años en el argot científico-técnico. El significado literal simplemente implica todas las cosas que le suceden a una persona en el curso de su vida. El uso reciente del término es más preciso, puesto que implica que el individuo es el objeto de un acontecimiento vital, es decir, no es el sujeto causante o el iniciador, o el culpable, podríamos decir. Hay, por lo tanto, un elemento de azar, de modo que los eventos negativos de la vida son mala suerte o desgracia. Los eventos positivos de la vida son buena suerte o fortuna. Por lo tanto, los acontecimientos poco importantes o triviales de la vida cotidiana no se consideran para el calificativo de evento de la vida, y la mayor parte de la atención se centra en los eventos de la vida que son negativos o estresantes que se cree que afectan negativamente al individuo, aunque el individuo no necesariamente los afecta. Y aquí cabría decir que si bien el capítulo anterior era una especie de tratado de autoayuda, como atraer a la buena suerte, ¿no? Era una especie de decálogo de las normas que convendría cumplir, en cierto modo no estaría mal encaminado, pues los científicos acaban de descubrir, las últimas publicaciones concluyen que esa forma de vivir siempre enfadado, esa frustración continua, no solo en uno mismo, sino en las personas que le rodean, ese ambiente tóxico que se genera no deja de ser una especie de ambiente estresante, y lo que es más importante, el que lo genera, o a veces los que están a su alrededor, no lo notan, no son conscientes de que llega a ser tan estresante o tan perjudicial.
Y no nos referimos solo a nivel psicológico sin más, o a nivel de lo que se dice siempre de esta persona me consume la energía. El que está siempre tan negativo da la impresión de que no tiene ganas de vivir y se queja por todo y hasta se contradice o no está a gusto ni consigo mismo. Pues esta conducta de enfado continuo, de estar siempre rabioso, genera ese estrés tal que deriva en una disminución literal del hipocampo, menguándolo físicamente me refiero, y a su vez esto desencadena otros problemas, ya que el hipocampo es una parte muy importante en funciones del cerebro, como el aprendizaje, la memoria, o sea, se basaría también en pérdida incluso de recuerdos, la regulación hormonal, que también es bastante importante. Bueno, unas cuantas desavenencias o patologías que de alguna manera serían casi un círculo vicioso, por lo que convendría más de una vez pensar sobre esto antes de enfadarse sin sentido, o incluso alejarse a veces de esta tesitura o situación, siempre que no sea posible. Li Wanglu, de varias universidades en China, en Economics Letters, publican en septiembre de 2022 un artículo titulado «Buena suerte, mala suerte y asunción de riesgos. Evidencia de un experimento natural en la lotería de la vivienda». El estudio investigó si las señales de choque aleatorias afectan las decisiones de inversión de los individuos sobre esa toma de riesgos, como puede ser la compra de una vivienda, utilizando un conjunto de datos único de la lotería de la vivienda, concretamente en Guangzhou, una ciudad importante en el este de China. Los nuevos proyectos de vivienda en Guangzhou se venden a particulares a través de loterías de viviendas con precios máximos. Se entiende como loterías no la lotería tradicional de Navidad, sino como una especie de sorteo, ya que uno de los problemas que tiene algunas regiones de China, en este caso, es la vivienda. Pues bien, la evidencia de este estudio, que fue empírica, sugiere que las decisiones posteriores de los individuos sobre esa lotería de la vivienda se ven significativamente afectadas por sus resultados anteriores a la lotería. Es decir, después de experimentar mejores resultados en la lotería, que son puramente impulsados por la buena suerte, pudiéramos decir, tienden a participar en proyectos calientes con bajas tasas de ganancia de lotería, asumiendo muchos más riesgos y viceversa. Es como si se creen dueños de la suerte y dicen, ahora que estoy en racha, voy a arriesgar mucho más, porque aunque es más difícil y en condiciones normales nunca lo haría, como me ha tocado esta vez, pues seguramente me tocará esto, aunque sea prácticamente imposible. Sin embargo, este efecto disminuye con el tiempo. Entendemos porque no siempre será exitoso y definitivamente estos altos riesgos que deriven en fracaso harán pensar al portador de esa suerte de que debe reconsiderarla. Otra investigación de finanzas en Reino Unido y Estados Unidos se titula Sentimiento y especulación en un mercado con creencias heterogéneas. Los autores presentaron un modelo con inversores con aversión al riesgo y creencias, digamos, heterogéneas. Las personas que tienen razón en retrospectiva, ya sea a través de la suerte o el juicio, se hacen ricas, por lo que el sentimiento es alcista, es decir, van al alza después de las buenas noticias, pero es bajista o van a la baja después de las malas noticias. El sentimiento hace que los resultados extremos sean mucho más importantes para la fijación de precios, ya que tiene efectos asimétricos en los activos, sobre todo en esos activos sesgados hacia la izquierda y hacia la derecha. Y ante esto, los inversores adoptan posiciones especulativas, que pueden entrar en conflicto con sus puntos de vista fundamentales. No se rigen por la razón, sino básicamente por la influencia del momento y de sus circunstancias que pueden ser de todo tipo. Entre ellas, una de las claves es la suerte. Pero los inversores moderados son totalmente contrarios, es decir, operan contra el exceso de volatilidad que ha sido creado por estos extremistas. Al fin y al cabo, todos los inversores consideran que la especulación es socialmente costosa, pero también piensan que es en su propio interés y por lo tanto no importa el mercado. Y además el mercado puede colapsar por completo si se prohíbe la especulación.
Aunque esto es en el mundo anglosajón, puesto que en países como España la compra de una vivienda por sí sola es tan compleja y costosa que se miden bastante bien los riesgos. Sin embargo, no dejamos de ser más que víctimas de toda esta especulación de los que sí tienen la capacidad para adquirirlos. Obviamente una especulación mantenida o que interesa. Mokienko y Nikitina, del Departamento de Estudios Eslavos en la Universidad Estatal de San Petersburgo, en la Federación Rusa, publican un artículo titulado El hombre y Dios, formas de interacción en las imágenes fraseológicas. El artículo examina el componente figurativo del concepto Dios en el material de unidades fraseológicas del ruso y de otras lenguas eslavas, con la participación de paralelos fraseológicos húngaros. Para el análisis, seleccionaron unidades fraseológicas cuyas imágenes reflejan la interacción de Dios y el hombre. El objetivo de este estudio fue mostrar cómo en los mecanismos asociativos de la formación de frases hechas y en las situaciones reflejadas por estos prototipos de frases hechas, también en los proverbios culturales, se realizan las ideas cristianas generales sobre el orden mundial y las interpretaciones nacionalmente específicas de la interacción del hombre y Dios, con lo que tenemos un sesgo importante, un filtro importante. Analizaron modismos que se remontan a los textos de la Biblia y representan escenas de la vida terrenal de Cristo, sus contactos con seguidores y perseguidores. En estas unidades fraseológicas populares, que también se han convertido en objeto de análisis comparativo, se reinterpretan metafóricamente las situaciones de interacción entre Dios y la persona corriente. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la suerte? Pues que las apelaciones de una persona a Dios, como otro tipo de interacción entre el hombre y Dios, contienen siempre peticiones de bienestar familiar, de salud y por supuesto también de suerte, pues la suerte es como una forma de englobarlo todo lo que queremos bueno, digamos. Todo el material estudiado atestigua que Dios en las representaciones populares es un patrón bondadoso, un ayudante del hombre. Dios determina su destino, los términos de su vida y sus acciones individuales. Dios exige el cumplimiento de ciertas normas morales y éticas, pero también castiga severamente la desviación de las mismas. Es decir, Dios es todo amor, pero también es justo. Sin entrar en detalles, otra de las conclusiones que sacan es que las unidades fraseológicas eslavas occidentales son diferentes de las rusas. Es decir, la forma de transmitir todo esto es diferente, incluso en algo tan obvio como la religión, en la que se supone que la Biblia debería ser más o menos exacta. Ya sabemos cómo es esto en realidad, pero no debería ser tan cambiante. Y me atrevería a decir que poco menos que se menciona a dos dioses ligeramente diferentes. Por un lado, los sufrimientos de Cristo, la renuncia de sus discípulos, el poder castigador de Dios, están más ampliamente representados en las imágenes de las unidades fraseológicas eslavas occidentales. Mientras que en ruso, las unidades fraseológicas con el componente Dios se basan más a menudo en asociaciones con la gracia, la comunicación con Dios, etc., que puede describirse como informal. La responsabilidad por acciones imprudentes o indecorosas se traslada más a menudo a Dios. Pero las unidades fraseológicas rusas y húngaras en las que se menciona al dios ruso y al dios húngaro ilustran de forma especialmente vívida la simbiosis de las ideas paganas y cristianas sobre el orden mundial. Los materiales rusos y húngaros también muestran los mecanismos de desacralización de la palabra Dios y su uso en amenazas o obscenidades. Revista de Ciencia Cognitiva Cultural. Acceso abierto en 2024. A Hybrid Gold. Ser prosocial y feliz y creer en las fuerzas que determinan la vida en todas las culturas. Investigadores lituanos apuntan a que por lo general se cree que creer que tu vida está moldeada por fuerzas internas, como tu propio libre albedrío, conduce a resultados positivos como ser prosocial y feliz. Por lo general, se cree que creer que está moldeado por fuerzas externas, como las leyes deterministas de la naturaleza, un dios, etc., conduce a resultados negativos. Sin embargo,
Si ese es el caso, puede variar con la cultura y con la naturaleza de la fuerza, específicamente si la fuerza es teleológica. La teleología puede entenderse como una rama de la causalidad, que da la razón o la explicación de algo en función de su fin, de su propósito o su meta. Básicamente es la rama de la metafísica que se refiere al estudio de los fines o propósitos de algún objeto o algún ser, como la capacidad de luchar por alguna finalidad o bien. Literalmente es la doctrina filosófica de las causas finales. Para probar todo esto, los investigadores estudiaron las creencias en 5 países: China, India, Lituania, Mongolia y Estados Unidos. Investigaron las creencias en la importancia de la elección como una fuerza interna y teleológica. También los dioses y el destino como fuerzas externas y teleológicas. Y por otra parte, el azar y la suerte como fuerzas externas no teleológicas. Los participantes, nada más y nada menos que 1035, jugaron un hipotético juego de dictador, calificaron su felicidad y calificaron cuánto, en su opinión, su vida está determinada por estas fuerzas. La elección se percibió como la más importante y su importancia percibida se asoció positivamente con la felicidad, aunque fuera una felicidad subjetiva, pero lo fue en todas las culturas. También se asoció positivamente con intenciones prosociales, aunque esto solo ocurrió en la India. La importancia percibida de los dioses y el destino se asoció positivamente con las intenciones prosociales. La importancia percibida de los dioses, pero no del destino, se asoció positivamente con esa felicidad subjetiva en todas las culturas. Por último, la importancia percibida del azar y la suerte se asoció negativamente con las intenciones prosociales y la felicidad subjetiva, o directamente no se asoció en absoluto. Todos estos resultados resaltan la importancia de estudiar las creencias en las diferentes culturas y de distinguir diferentes tipos de determinación, no solo interna y externa, sino también teleológica y no teleológica. Obligado a compartir o no tus preocupaciones, la fuerza del destino, los dioses, la suerte, el azar y la elección a través de las culturas. Por si fuera poco uno, los mismos autores anteriores realizan este artículo en Lituania y Polonia para tratar más o menos de extender el tema. Las personas de todas las culturas consideran las elecciones cotidianas en el contexto de la percepción de diversas fuerzas externas determinantes de la vida, como el destino y los dioses, como ya vimos, 2 fuerzas teleológicas, y también nociones como la suerte y el azar, 2 fuerzas no teleológicas. Exceptuando la creencia en dioses, hay poca evidencia transcultural que muestre cómo las personas relacionan estas nociones sobresalientes de las fuerzas determinantes de la vida con la prosocialidad y una sensación de bienestar. El documento proporciona datos transculturales preliminares, eso sí, pero que abordan esta brecha. Estos resultados indican que la elección es el factor más importante que determina la vida. Siempre tenemos que elegir. Obviamente, lo que no sabemos es el resultado de no haber hecho esa elección. En muchos casos las elecciones pueden ser casi infinitas, al menos en sus diferentes partes. Y claro, esta ramificación es indefinible. Pues bien, los análisis de regresión indican que la elección y la creencia en los dioses y el destino emergieron como predictores significativos de la prosocialidad hacia los extraños. Además, la suerte fue un predictor significativo de la disminución de la prosocialidad. La relación entre las fuerzas determinantes de la vida y la satisfacción con la vida siguió el mismo patrón, es decir, la elección, los dioses y el destino en sí mismos emergieron como predictores significativos de una mayor satisfacción con la vida, mientras que la suerte se asoció con una disminución de la satisfacción con la vida. Es como si no fuera el Dios que te da las instrucciones, sino que la propia cultura, el propio ser humano, busca a ese Dios o lo crea incluso. El patrón general de los resultados indica que los participantes de diferentes culturas pueden sentir que están obligados a compartir o no esta preocupación, dependiendo de cómo se perciba la intención de la gente que lo causa y el significado de estas fuerzas externas.
¿Es eso una coincidencia? Explorando las percepciones de salud y las atribuciones causales de las condiciones de salud física en los veteranos británicos de pruebas nucleares. Collett y su equipo en el Reino Unido publicaron en 2022 este artículo sobre el programa británico de ensayos nucleares. Ha habido varias afirmaciones en los medios de comunicación y de los propios veteranos de que su salud y las de sus descendientes se ha visto afectada negativamente por la exposición a la radiación ionizante. Muchas condiciones de salud asociadas con la exposición a la radiación ionizante también están relacionadas con la edad, lógicamente. Se generaron 4 temas. 1. Fuentes de información sobre riesgos para la salud a lo largo del curso de la vida. 2. Suerte. 3. ¿Qué es normal? Y 4. Experiencia con profesionales de la salud. Las condiciones de salud percibidas como no normales, teniendo en cuenta la edad, el estilo de vida y el riesgo hereditario, o las percibidas como incurables, parecían tener más probabilidades de atribuirse a la exposición a la radiación, lógicamente. Es decir, hemos elegido este artículo porque, más allá de la percepción de quienes lo sufren, de si se trata de buena o mala suerte, algo tan agresivo como las radiaciones ionizantes nucleares no dejaría duda. Es decir, se debería a esto, es lo que pensaría cualquiera. Pero, pese a ello, la palabra suerte aparece y es investigada. Octubre de 2023. Instituto de Estudios Mongoles, Budistas y Tibetanos, Ulan-Ude, Federación de Rusia. NN Nikoleava, en apenas 10 páginas, publica un artículo folclórico no por ello menos interesante. Cuando el maestro jabalí enciende su fuego bajo tierra, un personaje de la mitología buriata. Este artículo examina la imagen de Gakai Baksa en los cuentos de hadas, la epopeya heroica, las invocaciones chamánicas y el calendario popular de los buriatos. El nombre de este personaje incluye el componente Gakai, que traducido sería algo así como cerdo o jabalí. Al mismo tiempo, es un personaje antropomórfico con evidentes raíces mitológicas. Gakai Baksa es un tipo de simplón disfrazado de sabio que sale victorioso de situaciones de conflicto, todo ello gracias a su suerte y coincidencia. La epopeya Gakai Baksa está bastante cerca de la deidad del carácter chamánico budista. Un atributo indispensable de Gakai Baksa en los cuentos de hadas y en las epopeyas es la cabeza de cerdo o jabalí. Esto me recuerda bastante a Inosuke Hashibira, de la serie de anime japonés Kimetsu no Yaiba. La base mitológica de este atuendo aparece en el calendario popular. Gakai Baksa, haciendo un fuego bajo la tierra, se asocia con la llegada de la primavera y con el deshielo de la tierra. En las invocaciones chamánicas se le llama el dueño de la tierra. La imagen de la idea de la fertilidad de la deidad celestial que controla las lluvias y la fertilidad. Todo ello englobado en un aura de suerte mitológica. Pero no solo los antiguos mongoles tenían tales representaciones, también estaban muy extendidos en otras culturas a nivel mundial. Otro aspecto de esta imagen es la reminiscencia del culto totémico del ancestro del jabalí. Es probable que Gakai Baksa haya aparecido en el folclore y el espacio mitológico de los buriatos a través de otros pueblos, como el pueblo Kori Buriat. Debido a razones históricas, los Kori Buriatos fueron influenciados por el mundo mongol y conservaron las antiguas representaciones mitológicas y totémicas mongolas, pero la suerte estaba presente en todos ellos. No fue suerte. Dios me quiere aquí por una razón. Percepciones de la suerte entre los pacientes de Estados Unidos y sus relaciones con otros factores. Así se titula un artículo publicado hace unos meses firmado por Robert Glickman, un prestigioso doctor en psiquiatría que ha publicado más de 180 artículos científicos. Estudió nada más y nada menos que la Universidad de Princeton, con Clifford Geertz, considerado el antropólogo cultural más influyente de los Estados Unidos. También estudió en Yale, otra gran universidad, y trabajó para el Dr. Daniel Carleton, que fue premio Nobel por su trabajo sobre el Kuru, una enfermedad priónica. Ahora, Robert Glickman es profesor de la Universidad de Columbia, desde donde publica este artículo. Los pacientes pueden sentirse afortunados o desafortunados con respecto a la enfermedad,
pero surgen preguntas sobre lo que significan. Las entrevistas que realizó sugieren que los pacientes estadounidenses a menudo invocan la suerte al tratar de entender el por qué ocurren las enfermedades y los tratamientos, si tienen éxito o fracasan. Y lo hacen en el contexto de creencias religiosas y espirituales, luchando con si la suerte proviene de Dios. Y sentir suerte está involucrado en varios puntos, ya sean buenos o malos, con respecto a los aspectos más completos o justos de una enfermedad, y reflejando rasgos personales, o también eventos, digamos, individuales. Los contextos sociales también son importantes y pueden afectar a estos puntos de vista. Yo añadiría socioculturales y religiosos, pues estos datos tienen implicaciones críticas para los investigadores, también para los médicos, enfermería, capellanes o religiosos, para otros proveedores y sobre todo para los propios pacientes. Lo curioso de este estudio es que no revela nada nuevo, pero en parte sí, ya que se trata de mecanismos internos, de nuestro más profundo interior, del conocer nuestro más sincero yo, más allá del mundo material, que no es poca cosa. Y menos aún cuando lo material ya no son cosas que podamos cambiar o comprar. Ya no se puede hacer clic en el botón de deshacer. Es decir, no se puede hacer trueque con la salud, con nuestro propio cuerpo. Más allá de todo ello es como uno se siente ante la enfermedad, ante algo que no puede controlar y que ataca a lo más valioso que nos queda. De hecho, a menudo me pregunto cuando esos clichés que siempre se repiten de por lo menos hay salud, y no creo que van mal encaminados. Cuando tienes 20 o 30 años, pues bueno, la salud es una cosa que, no sé, parece genérica y que uno es inmortal, o casi. Pero a medida que pasan los años, la salud yo creo que se convierte en el activo más importante. Y eso, cuando no se puede usar nuestro dinero, nuestro amor o nuestro poder, cuando no son suficientes, cuando no sirven, ya solo se trata de intentar comprender nuestro propio ego, el propio ser, la propia dignidad. En concomitancia, se me ocurre decir, con nuestra propia salud. Obviamente física, mental o anímica, si se puede diferenciar. O también la de nuestros seres queridos, que en cierta medida nos afecta a todos estos niveles. Y todo esto es una batalla dura, diaria o casi del minuto a minuto en muchos casos. Tan dura que hasta los ateos y agnósticos se plantean la existencia de un algo superior, llamado como se ha llamado, o mala suerte quizás. Somos seres racionales y buscamos o exigimos cuanto menos una explicación, al menos en nuestro consciente, incluso en nuestro subconsciente cuando soñamos. Sí, quizás si hubiéramos previsto tomado acciones preventivas, o si hubiéramos invertido más en investigación médica, o si no hubiera hecho esta o tal otra cosa, como decía Matthew, pero todo en condicional pasado. Ahora estamos en el presente y ya no hay tiempo para la culpa o el remordimiento. Quizás solo para afrontar lo que venga. Pues estamos jodidos. Y bueno, aprovecho para mandar un fuerte abrazo sin palabras de ánimo. Solo de empatía, pero empatía sincera, para todos aquellos que estén pasando por malos momentos, sean los que sean. O ya no digamos postrados ante una enfermedad, por leve o puntual que sea. Hasta un resfriado parece que debería ser tomado en consideración. No sé, a quien le gusta estar todo el día ahí con el pañuelo, dolor de garganta, de cabeza, etcétera, etcétera. Y si esto es casi algo trivial que a nadie le parece ya ni importante, a menudo pienso que sí que deberíamos acudir más a un hospital para observar el mundo como es, con su incertidumbre, su dolor, esas largas esperas en la noche en los pasillos, cuando todo está tan en silencio, ¿no? Esa inseguridad o cero seguridad de que todo va a estar ok. El sufrimiento que hay en cada cama, en cada puerta de cada habitación, de cada pasillo de esa planta que en la noche se hace poco menos que en recuento de segundos. Cuando todo va bien, casi se nos olvida que existe, o damos unas palabras de ánimo como las que se pueden dar en un tanatorio antes de un funeral. Y sí, puede que sea el problema de otros, pero si hoy estáis ahí o cerca de esa situación, que a veces se alarga por tanto tiempo, que sepáis cuánto me gustaría poder, no sé, arrancar un poco de esa angustia, sea por suerte o por desgracia.